¿Y si les digo que todo lo que han aprendido sobre el infierno es una mentira, que la propia idea de un castigo eterno fue creada para mantenerlos prisioneros de algo mucho más sutil y peligroso? Están a punto de descubrir una verdad que pocos soportan, una verdad que revelará no solo la naturaleza real del sufrimiento, sino el mecanismo oculto que los mantiene atados a él. Sé que lo han sentido. Esa sensación de ser observados por algo invisible, juzgados por una fuerza que nunca pueden nombrar, como si cada pensamiento, cada acción, cada respiración fuera pesada en una escala de justicia divina y siempre salieran perdiendo. Pero ¿y si esa escala nunca existió? Eckhart Tolle dedicó décadas al estudio de las escrituras sagradas, las tradiciones espirituales, la naturaleza de la conciencia humana, y lo que descubrió va contra todo lo que las instituciones religiosas quieren que crean. El infierno no es un lugar, no es una dimensión, ni siquiera un castigo. El infierno es un estado mental, un patrón de pensamiento, una prisión que ustedes mismos construyen y de la cual ustedes mismos tienen las llaves. Déjenme contarles algo que cambiará para siempre su perspectiva. Hace años, una mujer buscó a Tolle en una desesperación absoluta. Había perdido a su hijo en una tragedia y desde entonces vivía atormentada por una única pregunta. ¿Estaría él sufriendo? ¿Acaso, por algún error suyo, por alguna falla en la educación religiosa que le dio, esa alma bondadosa estaba en el infierno? No podía dormir, no podía comer, no podía vivir. Durante 3 años había consultado sacerdotes, religiosos, curanderos, cualquier persona que pudiera darle una respuesta. Todos decían cosas diferentes. Algunos aseguraban que él estaba en paz. Otros sembraban aún más dudas sobre rituales no realizados, oraciones no dichas, sacramentos no recibidos. Y con cada opinión contradictoria, el infierno de ella se volvía más real, más visceral, más inescapable. Cuando llegó a Tolle, sus manos temblaban. Sus ojos eran 2 cavernas de sufrimiento donde cualquier esperanza había sido absorbida por un abismo de culpa y desesperación. Tolle la miró a los ojos y dijo algo que, primero, la impactó. Después, la liberó completamente. El infierno que imaginas para tu hijo, dijo suavemente, es exactamente el infierno que estás viviendo ahora. La diferencia es que tú elegiste entrar en él y puedes elegir salir. Y entonces añadió algo que lo cambió todo. Tu hijo nunca salió de la conciencia infinita, pero tú sí, mentalmente. Y ahora estás proyectando tu propia separación en él. Pero esperen, antes de descartar esto como un optimismo superficial, hay una capa mucho más profunda aquí. Lo que Tolle estaba revelando no era solo que el sufrimiento es mental, era algo mucho más radical, algo que toca la propia esencia de lo que creen que son. ¿Han notado cómo el miedo al infierno siempre aparece en el momento exacto en que se sienten más culpables? ¿Cómo la idea de un castigo divino surge justo cuando han cometido algún error, alguna falla, alguna imperfección? Esto no es coincidencia. El ego utiliza el concepto del infierno como una herramienta para mantenerlos pequeños, para mantenerlos controlados, para mantenerlos dependientes. Y aquí está el truco psicológico más sutil. El ego no solo utiliza el miedo al infierno, utiliza la preocupación por el infierno, la posibilidad del infierno, la duda sobre el infierno. Porque mientras están preocupados por castigos futuros, no están cuestionando las prisiones presentes. Mientras tienen miedo de juicios divinos, no están reconociendo su propia divinidad. El ego creó el sistema perfecto, los convence de que están separados de Dios, y luego les ofrece maneras de volver a Dios. Los convence de que nacieron en pecado, y luego les vende la salvación.
los convence de que no son dignos y luego les ofrece rituales para volverse dignos. Es como alguien que rompe su ventana por la noche y luego aparece por la mañana ofreciendo servicios de cristalería. Piensen conmigo, si realmente creyeran que son un alma divina, infinita, eterna, si realmente supieran que su esencia es amor puro, seguirían siendo manipulables, seguirían comprando productos para sentirse mejor, seguirían a líderes que prometen salvación, seguirían viviendo con miedo a un Dios que, supuestamente, los ama incondicionalmente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las tradiciones espirituales más antiguas, de Minos y todas las culturas, hablan de lo mismo. La sabiduría ancestral de Oriente y Occidente, todas apuntan a una verdad simple y aterradora para el ego. Ya son lo que buscan, ya son divinos, ya están en casa. Pero si esto es cierto, ¿qué está creando exactamente todo este sufrimiento? ¿Por qué sienten ese peso, esa culpa, esa sensación constante de inadecuación? La respuesta los sorprenderá. El infierno no es a donde pueden ir. El infierno es donde ya están. Cada vez que se identifican con los pensamientos limitantes, cada vez que piensan, no soy suficientemente bueno, cada vez que se comparan con otros, cada vez que proyectan su felicidad a un futuro distante o la atan a un pasado que no vuelve, están creando en tiempo real su propia versión del infierno. Y la parte más cruel, han aprendido a hacerlo tan automáticamente que ni siquiera se dan cuenta. Tolle llama a esto el infierno del tiempo psicológico. Ese espacio mental donde no están ni aquí ni ahora, donde siempre están, persiguiendo algo que no tienen o huyendo de algo que no quieren. Es como vivir en un laberinto mental. Cada reflejo les muestra una versión distorsionada de quienes son y pasan toda la vida intentando romper los espejos, sin darse cuenta de que pueden simplemente salir del laberinto. Pero aquí está la paradoja que nadie les cuenta. Para salir del infierno mental, primero deben dejar de intentar salir de él. Sé que esto suena contradictorio, pero sigan el razonamiento. Todo intento de escapar del sufrimiento es, en realidad, una confirmación de que el sufrimiento es real. Es una alimentación del mismo patrón mental que crea el problema. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. El propio esfuerzo de no pensar hace que piensen. Entonces, ¿cuál es la salida real? La salida no es luchar contra los pensamientos de sufrimiento, no es negar el sufrimiento, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. La salida es observar los pensamientos como nubes, pasando en el cielo de la conciencia, observar las emociones como olas surgiendo y desapareciendo en el océano del ser, observar sin identificarse. Pero atención, observar no significa suprimir, no significa negar, no significa fingir que no se siente lo que se siente. Observar significa permitir que esté presente, sin perderse en ello. Es como estar en medio de una tormenta, pero en lugar de ser arrastrado por el viento, te conviertes en la montaña que observa cómo la tormenta pasa. La montaña no lucha contra el viento, no intenta detener la lluvia, simplemente permanece. Y aquí está el secreto que lo cambia todo. Cuando observas verdaderamente, sin intentar cambiar o controlar, algo se relaja, algo se abre, algo reconoce que puede estar presente con cualquier experiencia sin ser destruido por ella. Porque cuando observas el miedo al infierno, el profundo sufrimiento, percibes algo extraordinario. Percibes que hay algo en ti que está observando el miedo, algo que no es el miedo, algo que permanece intacto, incluso cuando el miedo está presente. Y ese algo, eso que está observando, eso es quien realmente eres. No es el cuerpo que envejece, no es la mente que sufre, no es la personalidad que se debate entre la culpa y el orgullo.
es la conciencia pura, la presencia, lo que Eckhart Tolle llama el espacio donde todo sucede. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Ese espacio nunca ha sido tocado por ningún infierno, nunca ha sido manchado por ningún pecado, nunca ha sido disminuido por ninguna imperfección, porque no es personal, es universal. Es el mismo espacio de conciencia que existe en todos los seres, la misma presencia que observa a través de todos los ojos, lo que significa que la separación es una ilusión, el juicio es una proyección y el infierno solo es una historia que te cuentas a ti mismo cuando olvidas quién eres realmente. Pero espera, siento tu resistencia surgiendo ahora mismo. Parte de ti está pensando, esto es demasiado simple, demasiado fácil. Si fuera así, ¿por qué no lo sabría todo el mundo? ¿Por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Y esa es una pregunta extraordinaria, porque revela exactamente el mecanismo que mantiene el infierno psicológico funcionando. El ego se resiste a la simplicidad, porque la simplicidad le quita su poder. El ego prefiere problemas complejos, soluciones elaboradas, jornadas heroicas, porque así permanece en control. Pero la verdad espiritual siempre es simple, tan simple que la mente la complica para no aceptarla. Es como un pez buscando agua mientras nada en el océano. Estás buscando la paz, siendo paz. Estás buscando el amor, siendo amor. Estás buscando a Dios, siendo la propia conciencia a través de la cual Dios se conoce a sí mismo. ¿Y el infierno? El infierno es solo lo que sucede cuando olvidas esto, el tiempo suficiente como para creer en la historia de la separación. Pero ahora estás comenzando a recordar, y con ese recuerdo, algo está cambiando dentro de ti. Algo que ya no puede ser deshecho, porque una vez que ves la prisión, nunca más puedes fingir que es real. Una vez que reconoces el mecanismo del sufrimiento, nunca más puedes ser su víctima inconsciente. Una vez que experimentas, aunque sea por un instante, la vastedad de quien realmente eres, el ego nunca más puede convencerte completamente de tus limitaciones. Y eso es el comienzo del fin del infierno personal. Pero también es el comienzo de algo mucho más profundo, algo que transformará no solo cómo ves el sufrimiento, sino cómo ves toda la existencia. Porque si el infierno es una ilusión, ¿qué más puede serlo? Si la culpa es una proyección, ¿qué más estás proyectando sin darte cuenta? Si el miedo al castigo divino es solo una herramienta del ego, ¿qué otras herramientas está utilizando para mantenerte pequeño? Y si realmente eres conciencia infinita, temporalmente olvidada de sí misma, ¿cuál es el verdadero propósito de esta experiencia humana? Prepárate, porque lo que viene ahora revelará no solo la naturaleza ilusoria del infierno, sino la naturaleza real del cielo. Y quizás descubras que siempre han sido lo mismo, visto desde diferentes perspectivas. Respira profundamente por un momento. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones, porque lo que voy a revelar ahora desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad espiritual. El cielo también es una construcción mental, lo sé. Parte de ti se está resistiendo ahora mismo. ¿Cómo? Si el infierno es una ilusión, al menos el cielo debe ser real, ¿no? Pero Eckhart Tolle descubrió algo que los místicos guardan como el secreto mejor protegido de la humanidad. Tanto el cielo como el infierno son movimientos de la mente que busca algo diferente de lo que es. Son caras de la misma moneda. La moneda de la insatisfacción con el presente. Cuando fantaseas sobre el cielo, sobre un futuro perfecto, sobre un estado de beatitud eterna, estás haciendo exactamente lo mismo que cuando temes al infierno. Estás rechazando el ahora.
Y aquí está la parte que te volará la cabeza. La propia búsqueda espiritual puede convertirse en una forma sofisticada de evitar el presente, una forma elevada de no estar aquí. ¿Cuántas personas conoces que siempre están persiguiendo la próxima experiencia espiritual? El próximo taller, el próximo gurú, la próxima técnica que finalmente las llevará allá. ¿Y dónde está ese allá? Siempre está en algún lugar que no es aquí. Siempre está en algún momento que no es ahora. Es el ego espiritual, la mente que ha transformado incluso el despertar en una meta que hay que alcanzar. Y el ahora es lo único que existe de verdad. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente en paz, no feliz, no excitado, sino genuinamente en paz. Quizás hayas ido observando una puesta de sol, quizás sosteniendo a un niño en brazos, quizás simplemente caminando sin rumbo en una tarde cualquiera. ¿Qué tienen en común todos esos momentos? No estabas pensando en el pasado, no estabas preocupado por el futuro, no estabas juzgando nada, simplemente estabas, y en ese estar no había cielo ni infierno, no había problema ni solución, ni siquiera había tú en el sentido usual de la palabra. Había solo eso, la experiencia pura de ser. Eso es lo que Eckhart Tolle llama el cielo en la tierra. No un lugar a donde ir, no un estado que alcanzar, sino el reconocimiento de lo que ya está aquí, cuando la mente deja de debatirse. Pero aquí está la paradoja que te explotará la cabeza. La mayoría de las personas, cuando experimentan esos momentos de presencia pura, inmediatamente los convierten en recuerdos, en nostalgias, en algo que hay que perseguir de nuevo. Y en el momento en que persigues la paz, la pierdes. En el momento en que haces de la presencia un objetivo, sales de ella. En el momento en que quieres repetir la experiencia, estás de vuelta en el tiempo psicológico. Es como intentar atrapar tu propia sombra. Cuanto más la persigues, más se escapa. Y entonces el ego hace algo muy inteligente. Toma esa experiencia de presencia y crea toda una narrativa a su alrededor. Ah, eso fue iluminación, eso fue conexión divina, eso fue una previa del cielo. Y de repente tienes un nuevo problema. ¿Cómo volver allí? ¿Cómo ser digno de eso? ¿Cómo mantener eso? Y listo. Has creado un nuevo infierno. El infierno de no ser lo suficientemente espiritual. Eckhart Tolle ha visto esto suceder miles de veces. Personas que han tenido experiencias profundas de despertar y luego pasan años torturándose porque no pueden volver a ese estado. Como si la presencia fuera un club exclusivo del que puede ser expulsado en cualquier momento. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más radical. La presencia nunca se va. Eres tú quien se aleja mentalmente de ella. Es como el espacio dentro de un vaso. No importa lo que pongas en el vaso, agua, vino, veneno, el espacio permanece intacto, no se moja, no se ensucia, no se contamina. Tu conciencia es ese espacio y todos los pensamientos, emociones, experiencias son solo contenidos temporales pasando a través de ella. El infierno pasa, el cielo pasa, el dolor pasa, la alegría pasa, pero tú permaneces. No el tú pequeño, personal, biográfico. Ese también pasa, pero el tú que observa al pequeño tú. El tú que es consciente de los pensamientos sin ser los pensamientos. El tú que presencia las emociones sin ser las emociones. Ese tú, eso, nunca nació y nunca morirá. Y a partir del momento en que reconoces eso, todo cambia. Porque te das cuenta de que nunca tuviste ningún problema. Nunca necesitas salvación. Nunca necesitas ser arreglado. Solo necesitabas dejar de identificarte con el contenido y reconocer el continente, dejar de identificarte con las olas y reconocer el océano.
Pero entonces surge la pregunta que lo cambia todo. Si esto es verdad, si ya eres lo que buscas, ¿por qué diablos la vida es tan difícil a veces? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué la gente buena sufre y la gente mala prospera? Si todo es conciencia divina conociéndose a sí misma, ¿por qué crearía experiencias tan dolorosas? Y aquí llegamos al corazón de la revolución espiritual de Tolle. La vida no está sucediendo contigo. La vida está sucediendo a través de ti. No eres una víctima de la existencia. Eres la existencia fingiendo temporalmente ser una víctima para poder experimentar el drama de la liberación. Es como un actor que se involucra tanto en su papel que olvida que está interpretando. Él realmente cree que es el personaje, sufre con los problemas del personaje, lucha por los objetivos del personaje. Imagina a Daniel Day-Lewis interpretando a Lincoln. Se metió tanto en el personaje que durante meses solo respondía al nombre de Lincoln, comía como Lincoln, caminaba como Lincoln, pensaba como Lincoln. Durante el rodaje, él ya no era Daniel interpretando a Lincoln. A todos los efectos prácticos, él era Lincoln, hasta que alguien grita "corten" y él recuerda, cierto, soy el actor, no el personaje. Pero ¿y si nadie gritara "corten"? ¿Y si el actor se perdiera tanto en el papel que olvidara completamente que estaba actuando? Seguiría sufriendo con los problemas de Lincoln, seguiría cargando el peso de la guerra civil, seguiría sintiéndose responsable por la unión del país. Y lo más interesante, comenzaría a buscar maneras de volver a ser Daniel Day-Lewis, sin darse cuenta de que siempre fue Daniel Day-Lewis, que Lincoln era solo un papel temporal. La diferencia es que en el teatro de la vida, tú mismo eres el director, el guionista, el actor y el público. Estás creando toda la experiencia, incluyendo la experiencia de haber olvidado que estás creando. ¿Y por qué harías eso? Por la misma razón por la que ves una película dramática sabiendo que es ficción. Por la misma razón por la que juegas a un videojuego sabiendo que no es real. Porque hay algo profundamente satisfactorio en la experiencia de limitación temporal, cuando sabes que es temporal. Hay algo extraordinario en la experiencia de pérdida, cuando sabes que no puedes perder nada real. Hay algo transformador en la experiencia del miedo, cuando sabes que eres indestructible. Es como jugar al escondite contigo mismo. Te escondes tan bien que olvidas dónde estás. Y entonces, el placer inmenso de encontrarte de nuevo. Pero, ¿esto significa que el sufrimiento no es real? No. El sufrimiento es real como experiencia. Así como el dolor en la película es real para el personaje. La diferencia es que cuando reconoces al actor detrás del personaje, el sufrimiento pierde su capacidad de destruirte. Puede estar presente, pero no te define. Puede estar sucediendo, pero no es quien eres. Es como la diferencia entre estar en una pesadilla y saber que estás soñando. El monstruo todavía puede estar persiguiéndote, pero sabes que no puede realmente hacerte daño. Y gradualmente, incluso las pesadillas se vuelven interesantes en lugar de aterradoras. Incluso el sufrimiento se convierte en una forma de exploración en lugar de castigo. Incluso los desafíos se convierten en oportunidades para descubrir lo que realmente eres, removiendo lo que no eres. Esto no es insensibilidad, es la libertad más radical posible. La libertad de estar presente con lo que es, sin la necesidad compulsiva de que sea diferente. La libertad de amar sin miedo a la pérdida, porque reconoces que el amor es lo que eres, no algo que tienes. La libertad de vivir sin miedo a la muerte, porque sabes que lo que realmente eres nunca murió y nunca nació. Y esa libertad está disponible ahora mismo.
No después de que medites durante 20 años. No después de que resuelvas todos tus problemas. No después de que te conviertas en una mejor persona. Ahora, mientras escuchas estas palabras, mientras respiras, mientras existes, porque la libertad no es algo que conquistas, es algo que reconoces que siempre has tenido. La paz no es algo que alcanzas, es algo que dejas de perturbar. El amor no es algo que encuentras, es algo que dejas de bloquear. Y el despertar no es algo que te sucede, es algo a lo que dejas de resistir. Entonces, deja de intentar llegar a algún lugar, ya has llegado. Deja de intentar convertirte en alguien, ya lo eres. Deja de intentar resolverlo todo, ya eres la solución. Deja de buscar a Dios, ya eres aquello a través del cual Dios se busca a sí mismo. Y en el silencio de esa parada, en el espacio de esa no búsqueda, en la simplicidad de ese reconocimiento, algo se revela, algo que siempre ha estado aquí, pero que estabas demasiado ocupado buscando para notar. Algo tan obvio que has pasado toda tu vida ignorándolo. Algo tan simple que tu mente nunca lo consideró como posibilidad. Tú, no la idea que tienes sobre ti, no la historia que cuentas sobre ti, no los problemas que cargas sobre ti, sino tú, lo que eres antes de cualquier pensamiento sobre ti, lo que eres en el espacio entre pensamientos, lo que eres en el momento antes de definirte, lo que eres. Cuando no estás intentando ser nada, eso que está leyendo estas palabras sin esfuerzo, eso que está comprendiendo sin explicación, eso que está presente sin tener que llegar, eso que está consciente sin tener que hacer nada para estar consciente, eso es lo que siempre has sido. Y eso nunca necesitó salvación, nunca temió el infierno, el abismo interior, ese profundo sufrimiento, nunca persiguió el cielo, porque eso es la fuente de donde todas las experiencias surgen y a donde todas retornan. El océano jugando a ser olas, el espacio jugando a estar lleno, la conciencia jugando a estar limitada, Dios jugando a estar perdido, para poder encontrarse a través de ti. Y ahora que lo recuerdas, ¿qué vas a hacer con este recuerdo? ¿Cómo vas a vivir sabiendo que nunca tuviste ningún problema, incluso cuando los problemas aparecen? ¿Cómo vas a amar sabiendo que nunca puedes perder nada real, incluso cuando las formas cambian? ¿Cómo vas a existir sabiendo que tú eres la propia existencia, incluso cuando te sientes pequeño y limitado? Esa es la verdadera jornada espiritual. No la jornada de alguien imperfecto intentando volverse perfecto, sino la jornada de la perfección jugando a estar perdida y gradualmente dejando de fingir, la jornada del infinito explorando la finitude, la jornada del eterno deleitándose con lo temporal, la jornada del absoluto apreciando lo relativo. Y tú no eres un pasajero en esta jornada. Tú eres la jornada, conociéndose a sí misma a través de una perspectiva aparentemente individual. Tú eres el camino caminando en sí mismo. Tú eres la respuesta haciéndose la pregunta. Y eso nunca estuvo en peligro. Eso nunca necesitó protección. Eso nunca corrió el riesgo de perderse. Porque eso es lo único que hay. Jugando a ser muchos, jugando a estar separado, jugando a necesitar encontrarse, para poder experimentar el éxtasis infinito de nunca haber estado perdido. Es como el océano jugando a ser una gota, para poder experimentar la alegría de volver al océano sin nunca haber salido de él. Es como el sol jugando a estar detrás de las nubes, para poder experimentar el alivio de aparecer de nuevo, sin nunca haber dejado de brillar. Es como el espacio jugando a estar lleno, para poder experimentar la libertad de vaciarse, sin nunca haber estado ocupado. Y tú eres esa broma cósmica, reconociéndose a través de ojos aparentemente humanos. Tú eres el infinito explorando la finitude.
Tú eres el eterno deleitándose con lo temporal. Tú eres el absoluto apreciando lo relativo. Tú eres Dios despertando del sueño de no ser Dios. Y este despertar no es algo que sucede una vez y se acabó. Es algo que está sucediendo continuamente, a cada respiración, a cada momento presente, a cada instante de reconocimiento, porque lo que realmente eres nunca durmió, nunca se perdió, nunca necesitó despertar. Lo que realmente eres siempre está despierto, incluso cuando sueñas que estás dormido, siempre en casa, incluso cuando sueñas que estás perdido, siempre entero, incluso cuando sueñas que estás roto, siempre libre, incluso cuando sueñas que estás preso. Bienvenido de vuelta. Nunca te fuiste de casa. Solo soñaste que te fuiste para poder experimentar la alegría indescriptible de descubrir que nunca te marchaste.